¿Qué tal, predicadores? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien en todos los aspectos. El día de hoy nos encontramos celebrando a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, copatrón del proyecto Predicadores del Evangelio y la Verdad. Así es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de su vida y obras, de acuerdo a diferentes documentos históricos. Así es de que comenzamos. San Juan Diego nació en 1474 en el Calpuchi de Tlayacac, en Cuautitlán. Estaba localizado a 20 kilómetros al norte de Tenochtitlán, México, establecido en 1168 por la tribu Nahua y conquistado por el jefe azteca Azacayatl en 1467. Cuando nació recibió el nombre de Cuauhtlatoatzin, que quiere decir el que habla como águila o águila que habla. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del imperio azteca, según el Nican Mopogua. Era un macehual o pobre indio, es decir, uno que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio como funcionario, sacerdote, guerrero, mercaderes, etc. Ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo o un don nadie, y atribuye a esto su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y a fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa, sin llegar a tener hijos. Opción por Jesucristo, Juan Diego antes de su conversión era un hombre muy devoto y religioso, como lo testifican las informaciones guadalupanas de 1666. Esto lo ayudó a poder estar mejor preparado para que entre los años 1524 y 1525 realice una opción total por el Señor Jesús, bautizándose junto a su esposa. Él recibió el nombre de Juan Diego y ella el de María Lucía. Fueron bautizados por el misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinia o el Pobre, por su extrema gentileza y piedad y las ropas rasgadas de que vestía. De acuerdo a la primera investigación formal realizada por la Iglesia sobre los sucesos, las informaciones guadalupanas de 1666, Juan Diego parece haber sido un hombre muy devoto y religioso, aún antes de su conversión. Desde el siglo XVI existen documentos en donde se sabe de la vida y fama de santidad de Juan Diego. Uno de los más importantes fue, sin lugar a dudas, las llamadas Informaciones Jurídicas de 1666, importante proceso canónico aprobado después por la Santa Sede y constituido como proceso apostólico, cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Estas informaciones están constituidas por testimonios de ancianos vecinos de Cuautitlán, algunos de ellos de más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabemos cómo era el joven modélico. Uno de estos testigos, Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad y la fama de santidad de Juan Diego. Era un indio que vivía honesta y recogidamente y que era muy buen cristiano y temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres y modo de proceder, en tanta manera que en muchas ocasiones le decía a este testigo su tía: Dios os haga como Juan Diego y su tío, porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Otro testimonio es el de Andrés Juan, quien decía que Juan Diego era un varón santo. En estos conceptos concuerdan unánimes los otros testigos en estas informaciones jurídicas, como por ejemplo Gabriel Suárez, doña Juana de la Concepción, don Pablo Suárez, don Martín de San Luis, don Juan Suárez, Catarina Mónica, etc. Juan Diego, efectivamente, era para el pueblo un indio bueno y cristiano o un varón santo. Ya solo estos títulos bastarían para entender la fortaleza de su fama, pues los indios eran muy exigentes para atribuir a alguno de ellos el apelativo de buen indio, y mucho menos atribuir que era tan bueno que llegaba a considerarse ya santo, como para pedirle a Dios que a sus propios hijos o familiares los hiciera igual de buenos y santos como a Juan Diego.
San Juan Diego era muy reservado y de un místico carácter. Le gustaba el silencio y realizaba frecuentes penitencias. Solía caminar desde su pueblo hasta Tenochtitlán, a 20 kilómetros de distancia, para recibir instrucción religiosa. Tras la muerte de su esposa María Lucía en 1529, Juan Diego se fue a vivir con su tío Bernardino en Tulpetlac, a solo 14 kilómetros de la iglesia de Tlatelolco, Tenochtitlán. Él caminaba cada sábado y domingo a la iglesia, partiendo a la mañana muy temprano, antes que amaneciera, para llegar a tiempo a la Santa Misa y a las clases de instrucción religiosa. Caminaba descalzo, como la gente de su clase más igual, ya que solo los miembros de las clases superiores de los aztecas usaban cacles o sandalias, confeccionadas con fibras vegetales o de pieles. En esas frías madrugadas usaba para protegerse del frío una manta, tilma o ayate, tejida con fibras de maguey. El cactus típico de la religión, el algodón, era solo usado por los aztecas más privilegiados. Poco después de haber vivido el momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Transmitía lo que había visto y oído, y oraba con gran devoción, aunque le apenaba mucho que su casa y pueblo quedaran distantes de la ermita. Él quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que para los indígenas era un verdadero honor, como recordaba Fray Jerónimo de Mendieta. A los templos y a todas las cosas consagradas a Dios tienen mucha reverencia y se aprecian los viejos, por muy principales que sean, de barrer las iglesias, guardando la costumbre de sus pasados, en tiempos de su gentilidad, que en barrer los templos mostraban su devoción, aún los mismos señores. Juan Diego se acercó a suplicarle al señor obispo que lo dejara estar en cualquier parte que fuera, junto a las paredes de la ermita, para poder así servir todo el tiempo posible a la Señora del Cielo. El obispo, que estimaba mucho a Juan Diego, accedió a su petición y permitió que se le construyera una casita junto a la ermita. Viendo su tío Juan Bernardino que su sobrino servía muy bien a nuestro Señor y a su preciosa madre, quería seguirle para estar juntos. Pero Juan Diego no accedió. Le dijo que era conveniente que se estuviera en su casa para conservar las casas y tierras que sus padres y abuelos les dejaron. Juan Diego manifestó la gran nobleza de corazón y su ferviente caridad cuando su tío estuvo gravemente enfermo. Asimismo, Juan Diego manifestó su fe al estar con el corazón alegre ante las palabras que le dirigió Santa María de Guadalupe, quien le aseguró que su tío estaba completamente sano. Fue un indio de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, que dejó sus casas y tierras para ir a vivir a una pobre choza a un lado de la ermita, a dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo, la Virgen Santa María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres y mujeres. Juan Diego tenía sus ratos de oración en aquel modo que sabe Dios dar a entender a los que le aman, y conforme a la capacidad de cada uno, ejercitándose en obras de virtud y mortificación. También se nos refiere en el Nican Motecpana. A diario se ocupaba en cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía cilicio de malla y escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Toda persona que se acercaba a Juan Diego tuvo la oportunidad de conocer de viva voz los pormenores del acontecimiento guadalupano, la manera en que había ocurrido este encuentro maravilloso y el privilegio de haber sido el mensajero de la Virgen de Guadalupe, como lo indicó el indio Martín de San Luis cuando rindió su testimonio en 1666. Todo lo cual lo contó el dicho Diego de Torres Bullón a este testigo con mucha distinción y claridad, que se lo había dicho y contado el mismo indio Juan Diego, porque lo comunicaba. Juan Diego se constituyó en un verdadero misionero. En la ermita de Guadalupe iban los naturales, de forma muy ordinaria.
Este dicho pueblo venía a verlo a dicho paraje y a pedirle a Juan Diego que intercediese con la Virgen Santísima, les diese buenos temporales en sus milpas, porque en dicho tiempo todos lo tenían por varón santo. Como decíamos, Juan Diego murió en 1548, un poco después de su tío, Juan Bernardino, el cual falleció el 15 de mayo de 1544. Ambos fueron enterrados en el santuario que tanto amaron. Se nos refiere en el Nican Motecpana. Después de 16 años de servir allí, Juan Diego a la Señora del Cielo murió en el año de 1548, a la sazón que murió el señor obispo. A su tiempo le consoló mucho la Señora del Cielo, quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en el cielo, cuando le había prometido. También fue sepultado en el templo, andaba en los 74 años. En el Nican Motecpana se exaltó su santidad ejemplar. Ojalá que así nosotros le sirvamos y que nos apartemos de todas las cosas perturbadoras de este mundo, para que también podamos alcanzar los eternos gozos del cielo. Juan Diego fue beatificado el 6 de mayo de 1990 y canonizado el 31 de julio del 2002 en la Basílica de Guadalupe, en ambas ocasiones por el Papa Juan Pablo II. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, varón santo, ruega por nosotros. Y recuerda que tú también puedes ser un predicador del Evangelio y la verdad, a ejemplo de nuestros santos patrones, nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, Santa Faustina Kowalska, San Juan de la Cruz, y en esta ocasión en especial con la compañía de nuestro queridísimo confidente de la Dulce Señora del Cielo, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Hasta la próxima, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Saludos y bendiciones, alabar, bendecir y predicar.